Hoy vamos a hablar de la Iglesia Católica en España y de cómo en los últimos años no para de perder fieles. No es algo que diga yo, no es una impresión mía, no vamos a hablar de lo que yo crea, de lo que yo piense o de lo que yo subjetivamente pueda interpretar, sino de lo que la propia Iglesia dice en sus memorias. Y por eso antes os voy a presentar las fuentes de los datos de los que vamos a hablar hoy. Aquí tenemos las memorias anuales de actividades de la Iglesia Católica que publica la Conferencia Episcopal en su página web cada año. Suelen publicarlas de hace 2 años, es decir, en 2022 han presentado la de 2020, que es la última que tenemos por aquí, o sea que son los últimos datos disponibles. Y la serie histórica de memorias anuales se remonta hasta 2006, según la página web de la Conferencia Episcopal. Y aquí tenemos, por ejemplo, la de 2020, 2019, 18, 17, 16 y... Uy, está mal puesto. 17, perdón, y 16. Entonces, pues, con los datos que se publican aquí dentro, son con los que vamos a trabajar hoy para intentar explicar por qué la Iglesia no para de perder poder en España. Al menos en términos de creyentes. O eso parece. Y por eso nos vamos a este gráfico que he elaborado, recopilando todos los datos, de la evolución de los sacramentos en España. En azul tenemos los bautizos, en naranja las comuniones, en rojo las confirmaciones y en verde las bodas. Empezamos con los bautizos, que es el que tiene el mayor pico. En el año 2010 tienen el mayor pico en 350.000 prácticamente, 349.820. Esa es la cantidad de personas, imagino que niños en su mayoría, que se bautizaron en el año 2010. Desde entonces la caída es continuada y no para de caer hasta 2019, donde se queda en 17.844, prácticamente la mitad. O sea, bueno, la mitad en realidad. ¿Por qué tomo la cifra de 2019 y no la de 2020, que todavía es mucho más baja, en 100.000? Pues porque me parece que es la más real, porque en 2020 con la pandemia, las restricciones de movilidad, confinamiento, pues es normal que el número de bautizos caiga. Por eso creo que la última cifra que deberíamos tomar es la de 2019 y aún así la caída es brutal, como digo, a la mitad. En naranja, las comuniones. Nuevamente, 2010 tiene el pico de comuniones con 280.654 y de nuevo no para de caer hasta 2019, donde se quedan 204.618. Si tomamos en cuenta 2020, pues nuevamente la caída es todavía más acusada, aunque aún así la caída es bastante brutal, de casi 80.000 personas en una década. Y ahora ya terminamos con el tema de las bodas, que es todavía peor, porque en 2017 el número más alto de la serie histórica se situaba en 113.187 y de nuevo no ha parado de caer hasta las 36.650 del año 2019. Jesús Bastante, tú eres periodista, eres redactor jefe de Religión Digital y has cubierto la información religiosa en ABC o en Público, o sea que conoces bastante bien a la Iglesia. Te pregunto, ¿por qué han bajado tanto el número de personas que se bautizan, que se casan o que hacen la comunión por la Iglesia? Bueno, pues independientemente de la cuestión coyuntural del año 2020, porque por la pandemia ya sabemos que estuvieron cerradas las iglesias, lo que es cierto es que en los últimos 15, 20 años se está produciendo un fuerte descenso de las prácticas religiosas. ¿Por qué? Pues por dos razones fundamentales. Una, porque están surgiendo los de iniciación o de presentación que sustituyen al bautismo en el ámbito civil, incluso de despedida en el caso de los entierros o de presentación en sociedad en el caso de las comuniones, que están diluyendo el monopolio que tenía la Iglesia Católica en ese tipo de ceremonias. Y por otro lado, que la práctica religiosa y la vinculación familiar hacia la Iglesia se está desmoronando. Nosotros somos hijos de un tiempo en el que lo normal era que nuestros padres se casaran por la Iglesia, nos bautizaran, nos formaran para hacer la primera comunión y ya pues ese camino nos llevaba a menos, pero a muchos, a hacer la confirmación, incluso a casarnos por la Iglesia. Eso ya no se da, ya la vinculación de la sociedad y de nuestras generaciones con la Iglesia ya no es tan fuerte. Ahora lo normal es que nuestros hijos ya no sean bautizados per se, o que se bauticen más tarde, y muchos menos hacen la comunión, efectivamente, y muchísimos menos se casan por la Iglesia. De hecho, yo creo que ahora es uno de cada 10 matrimonios los que se celebran por la Iglesia, lo cual es un derrumbe brutal para la institución y para el matrimonio canónico. Sucede lo contrario, sin embargo, con las confirmaciones,
que han crecido en la última década, bueno, en los últimos, desde 2007 hasta 2019, no han parado de crecer, desde las 96.660 que teníamos aquí en 2007 hasta las 124.258 del año 2019. Evidentemente, como hemos dicho antes, en 2020 vuelve a caer. Y la pregunta es, ¿por qué han crecido las confirmaciones mientras bautizos, comuniones y bodas no han parado de caer? Bueno, hay dos razones. Una, porque para la confirmación no hay una edad determinada, es una especie de confirmación del bautismo para adultos, entonces ahí puedes encontrarte chavales que siguen su trabajo de crecimiento dentro de la iglesia o personas que han estado alejadas y que después retornan. Y luego hay que tener en cuenta una cosa, para casarte por la iglesia es necesario estar confirmado. Entonces también por ahí se puede dar un cierto repunte, aunque estamos viendo que las bodas también caen en la cifra de matrimonios canónicos. Ujú. Pero no solo la aplicación de los sacramentos ha descendido en la iglesia en España. Vamos al siguiente gráfico, evolución del número de sacerdotes en miles de personas, ¿vale? Aquí donde pone 19,1 son 19.100. Y de aquí, en 2008, es donde tenemos el mayor número, 20.400, es lo que decía la conferencia episcopal que tenía sueldo, 20.400 sacerdotes en 2008. Aquí cae y luego vuelve a subir, no entiendo muy bien esta caída tan acusada aquí, y luego esta subida de nuevo. Pero desde 2010 hasta 2020, la caída es continua a razón de unos 300 sacerdotes cada año. Hasta llegar a los actuales 16.600, actuales digo 2020 porque son los últimos datos disponibles, 16.600 sacerdotes, una caída de casi 4.000 sacerdotes en poco más de una década. Pero no solo sucede esto con los sacerdotes, también sucede con los monjes y monjas de clausura. Aquí en 2013 teníamos 10.899, aquí se produce una caída brutal en 2014, en solo un año caen hasta las 9.153 y desde entonces, a pesar de esta pequeña subida aquí, no deja de caer hasta los 8.436 sacerdotes en la actualidad. Estamos hablando que pasa de casi 11.000 a 8.500. Una caída también bastante importante, igual que sucede con la evolución del número de catequistas, de 100.009 en 2012, no para de caer, no para de caer, vuelve a subir aquí un poquito, y no para de caer hasta 2020 con 91.000 prácticamente. Una caída de casi 20.000 sacerdotes en poco más de una década. Hombre, yo creo que los obispos, con su actuación en las últimas décadas, han conseguido, sin pretenderlo, evidentemente, lo que Jesús vino a hacer en este mundo, que es separar la estructura, la religión que mata, que es lo que sucedía en la Jerusalén en la que él vivía, del mensaje de Dios. El Evangelio de Jesús es un mensaje que, seas creyente o no, es válido, porque es un compendio de derechos humanos y de protección a los más débiles, y los cristianos sin Evangelio no son nada, pero sí pueden ser cristianos sin iglesia. Es lo que está sucediendo en este país, donde la institución ha tenido tanto poder durante tantos siglos y especialmente durante los más de 40 años de franquismo, que no ha sabido desconectarse de ese poder y ha puesto por encima en muchas ocasiones ese mantener el poder, ese mantener los privilegios frente al mantenimiento del mensaje por el que existe, que es el Evangelio de Jesús. Por eso hay mucha gente que dice, yo creo en Jesús, pero no creo en la iglesia. Yo miro los evangelios y digo, pues Jesús debía ser comunista, debía ser una persona progresista, debía ser una persona con valores que todos podríamos compartir hoy. Y eso que estamos hablando de una persona que vivió en el siglo I. Pero encuentras a la gran mayoría, lamentablemente, de nuestros obispos que viven, o eso parece, en el siglo XXI y no los reconoces como propios. Desde el punto de vista de un creyente, ya no te digo desde una sociedad que también creo que afortunadamente tiene muchas más soluciones más allá de la confesional católica. Hay otras religiones que ya no están perseguidas en nuestro país, hay otras formas de entender la vida que no tienen que ver con lo religioso, hay muchas opciones, por así decirlo, que plantean una sociedad mucho más plural y yo creo que eso es beneficioso, pero también creo que la institución, que la iglesia jerárquica debería entender que eso es una riqueza para construir sociedad entre iguales y poder proponer un mensaje que lamentablemente durante mucho tiempo lo que ha hecho ha sido imponer y no proponer. El mensaje de Jesús es un mensaje de propuesta, no de imposición. Ujú. Y sin embargo, mientras que todo cae, caen los bautizos, caen las comuniones, caen las bodas, caen los sacerdotes, caen los monjes y las monjas de clausura, caen los catequistas y las catequistas, hay otro parámetro que sin embargo no para de subir. Y estamos hablando de la asignación tributaria a la Iglesia, es decir, del dinero público que el Estado le da a la Iglesia Católica en España.
Aquí tenemos la serie histórica que publica la Conferencia Episcopal. El primer dato disponible, el de 2008, sitúa la asignación tributaria en 253,4 millones de euros, ¿vale? Este dato se refiere a millones de euros, como pone aquí. Este es el primer dato que tenemos. Con consecuencia de la crisis, el dato cae, aunque no cae una barbaridad. El más bajo de todo es este de aquí, en 2013, con 247 millones de euros. No es una caída demasiado grande. Y desde entonces, aquí una pequeña caída, no ha parado de subir y a razón de bastantes millones al año. Aquí hablamos de una subida en 2016-2017 de 12 millones. Aquí ya se sitúa en 17 millones. Perdón, sí, 17 millones. Aquí en 16 millones, hasta llegar al máximo en 2019 con 301,2 millones de euros. ¿Esto qué es? Esto es el dinero que la Iglesia Católica recibe por la cantidad de contribuyentes que marcan la X a favor de la Iglesia en su declaración de la renta. Esta es una página del propio PDF que publica la Conferencia Episcopal, esta es del año 2020. Aquí se dice que el número total de declaraciones a favor de la Iglesia ha aumentado en 8 de las 17 comunidades autónomas, se refiere respecto a los datos del año anterior, especialmente en Andalucía, Madrid, Castilla-La Mancha y Canarias. Y teniendo en cuenta las declaraciones conjuntas, un total de 8,5 millones de contribuyentes marcan la X a favor de la Iglesia Católica en nuestro país, aproximadamente 800.000 más de lo que lo hacían en 2006. De hecho, entre 2019 y 2020, 40.000 contribuyentes han marcado esa X a favor de la Iglesia. Los datos respecto de comunidades son muy diferentes y difieren mucho. Tenemos algunas que superan o que rozan el 40%, Extremadura, las dos Castillas, también Madrid, Andalucía, Murcia, La Rioja también. Y sin embargo otras que no llegan al 30%, Galicia, Asturias, en el País Vasco no están los datos desglosados, Valencia y el caso paradigmático, bueno, también el caso de las islas, Baleares y Canarias, cercanas al 25%, pero el caso paradigmático sin duda es el de Cataluña, con un 16,3% de los contribuyentes, únicamente el 16,3% marcan la X a favor de la Iglesia. Yo creo que hay dos factores. Uno, que en tiempos de crisis los ricos cada vez son más ricos y tributan más, y muchos de esos ricos sí marcan la X en la casilla de la Iglesia. Y luego, que la estrategia de marketing de la Conferencia Episcopal sí que ha sido muy interesante, porque ha dado relevancia en sus campañas a la acción social y caritativa y misionera de la Iglesia, a todo lo que hacen tantos hombres y mujeres de Iglesia en todo el mundo por construir una sociedad mejor. Y eso es innegable. Hay muchísimos millones de personas en todo el mundo que están trabajando por construir un mundo mejor desde su fe en el Evangelio. Entonces, las campañas con las que la Iglesia llama a marcar la X no son campañas en las que hablan únicamente de culto, hablan de mensajes de los obispos contra el aborto o en defensa de los principios irrenunciables, sino que hacen hincapié en la labor social y educativa y de protección del patrimonio de la Iglesia. Y eso es verdad que llama a mucha gente. Y si también es cierto que es, lo queramos o no, junto con la casilla de otros fines, que además son compatibles, es el único impuesto que tú puedes elegir Claro. a dónde va. Es la única, es un 0,7 más el otro 0,7 si optas también por la otra X, que tú decides a dónde va tu dinero. El resto lo deciden otros a los que votas o no, o son meros funcionarios y que hacen lo que les viene en gana. Y eso es verdad que lo está haciendo muy bien. La política comunicativa respecto a la X la está haciendo muy bien. Otra cosa es que nos pongamos a discutir si el dinero va a eso o va simplemente a pagar el sueldo de los curas y la seguridad social del clero, que es a lo que va en su mayoría. ¿Y a dónde va todo este dinero que la Iglesia recibe por parte del Estado, dinero público? Pues de esta cantidad de dinero que recibió en el año 2020, 297,6 millones de euros, así se dividen. La mayoría se envía a la diócesis para su sostenimiento, que básicamente va a pagar sueldos de sacerdotes, para pagar también la seguridad social del clero, 23,8 millones de euros, la aportación extraordinaria a Cáritas Diocesana, 6,5 millones de euros, centros de formación, 5,3, campañas de comunicación, retribuciones de los obispos, por ejemplo, 2,3 millones de euros. Y en total, después de desquitar todos estos gastos, la Iglesia Católica, la Conferencia Episcopal, obtiene un superávit, gana ese año, el año 2020, 32 millones de euros. De estos 32 millones de euros que gana,
casi 6, 5,8, va para aportación a fondos propios de 13TV, la televisión ultraconservadora de la Iglesia, a la que hace falta meterle 5,8 millones de euros para que sea sostenible, porque si no estaría en pérdidas. 5,8 millones es más de lo que la Iglesia dedica a los centros de formación, campañas de comunicación, ayuda a proyectos de rehabilitación y construcción de templos, y es muy cercana a la aportación extraordinaria que la Conferencia Episcopal hace a Cáritas Diocesana, que como hemos dicho es de 6,5 millones de euros. Sin embargo, 2020 fue un año en el que la Conferencia Episcopal pagó poco a 13TV. Poco comparado con lo que se ha aportado otros años. Me refiero. Noticia del diario.es de Jesús Bastante. Los obispos han financiado a 13TV con 82 millones de euros públicos recaudados de la casilla de la renta. 8 de cada 10 euros obtenidos por el IRPF se dedican a pagar sueldos de curas, que estábamos hablando antes, y la televisión episcopal se lleva unos 10 millones de euros anuales. Cáritas apenas 6. O sea, la aportación de Cáritas no ha variado demasiado en 2020 respecto a los años anteriores, pero 13TV sí que ha recibido menos de lo que recibió otros años. El dinero aportado a la cadena, que tiene un 2% de audiencia, prácticamente nimio, coincide con la deuda acumulada de la misma en los últimos años, que asciende a 82,4 millones de euros. La Conferencia Episcopal está pagando, básicamente, una deuda de una televisión que no es rentable. Los datos los ofrece la propia Iglesia. En esta ocasión ha encargado a PricewaterhouseCoopers una auditoría, pero no pasa ningún control público, pese a que el dinero sí que es público. Bueno, lo cierto es que el destino de dinero de la renta, la Iglesia puede dedicarlo a lo que quiera. Eso hay que dejarlo claro. Lo único que tiene que hacer es explicar al gobierno en qué lo gasta. Pero el gobierno no tiene ninguna capacidad de decirle no puedes gastar este dinero en 13 o no se lo puedes dar a Cáritas, por poner los dos ejemplos extremos. Eso es lo primero que hay que dejar claro. Y lo segundo es que es cierto que los obispos han decidido tener una televisión propia y mantenerla, y es una televisión que aunque tiene una cierta audiencia, la tarta publicitaria no le llega. Entonces, están continuamente inyectando dinero a esa televisión, a ese grupo de comunicación, aunque es verdad que COPE sí que se sostiene financieramente y 13 no tanto. Por eso, entre otras cosas, se ha creado un grupo que se llama Ábside Media, que está aglutinando COPE, 13, las revistas religiosas, Eclesia, etcétera, etcétera. Yo creo que, y eso es una opinión personal, aportar dinero a proyectos de la Iglesia es legal, es legítimo, pueden hacerlo. Habría que plantearse si la Iglesia debería tener un medio de comunicación como este y que tenga la orientación que tiene este. Pero yo creo que el problema de 13 no es tanto que lo financie la Conferencia Episcopal con el dinero que saca de renta, sino que exista, por un lado, el dinero de renta, y lo siguiente es si ese dinero va a financiar proyectos que en muchos casos, y hablo de inmigración, hablo de políticas sociales, hablo de racismo, hablo de políticas de equidad, va en contra del Evangelio. Y 13 en muchos de esos aspectos se ha convertido en una televisión de partido, del Partido Verde, prácticamente. Y me parece que ahí los obispos cometen un gravísimo error, que los vincula a épocas pasadas y que dice muy poco de la capacidad de apertura que debería tener la Iglesia. Yo creo que los obispos se equivocan a la hora de plantear la línea editorial de 13, pero pueden perfectamente, mientras el Estado no diga lo contrario, y de momento no puede decirlo, financiar los proyectos que quieran y que dependan de ellos con el dinero de la renta. Pues Jesús, muchísimas gracias. Te agradezco un montón que te hayas pasado por aquí, por la cueva. Y nada, esperemos volver a verte porque nos parece súper interesante lo que cuentas. Muchísimas gracias a vosotros, un auténtico placer. Muchas gracias, Jesús. Un abrazo.